La tristeza es un complejo de 3 enfermedades, si bien por la sintomatología parecida entre ellas, por la zona de distribución, trópicos, subtrópicos, se consideran una sola, pero tienen sus características particulares en cuanto a síntomas, gravedad y tratamientos. Primero voy a hacer un repaso general de las enfermedades, después algunos conceptos, cómo funcionan estas enfermedades, que desde mi punto de vista es muy diferente a otras, y después cómo prevenirlas. Como dije, son 3 los parásitos, 2 protozoarios apicomplexa, que son las babesias, que son parásitos de la garrapata y que usan al bovino como un multiplicador para infectar nuevas garrapatas. O sea que en el bovino se multiplican dentro de los glóbulos rojos, invadiéndolo y rompiéndolo. Por eso el síntoma más importante es la anemia y el animal finalmente se muere por anemia. Y la garrapata se infecta cuando succiona sangre y los glóbulos rojos con los parásitos. El tercer bichito es el anaplasma marginalis, que ya es una rickettsia, que también vive en los glóbulos rojos del bovino, pero no los rompe, sino que el que rompe los glóbulos rojos parasitados es el propio sistema inmunológico del bovino, porque lo desconoce como algo extraño y lo destruye. También la consecuencia es anemia y la enfermedad. ¿Quién transmite las babesias? Bueno, en general, babesias, casi todos los animales tienen alguna babesia. Yo voy a hablar de las vacas nada más. Y anaplasma también, hasta las personas tenemos anaplasmosis. Lo que pasa es que son otras especies y no hay en Argentina, pero también muchos animales tienen su anaplasma específico. En el caso de la babesia bovis, únicamente la transmite la larva de la garrapata común, el Bófilo microplo. Y cuando la larvita que está en el pasto sube a un animal, a los primeros 3 días le inocula con la saliva la babesia bovis. En cambio, babesia bigémina es transmitida por las ninfas y los adultos. Entonces, a veces, en el caso de una reinfestación de un campo o animales que entran a un potrero con garrapata, primero se enferman de babesia bovis y después se enfermarían de babesia bigémina si es que no se murieron o fueron tratados y no apareció la bigémina. Pero hay un desfasaje en lo que se llama periodo de incubación de las 2 enfermedades. ¿Quién transmite el anaplasma? La garrapata, el bófilo, está involucrado en su transmisión y digamos que en determinados momentos puede haber transmisión por garrapata, pero lo transmite mecánicamente cuando una garrapata pasa de un animal a otro. Y muchos van a decir, bueno, el bófilo no es que es garrapata de un solo hospedador, sube la larva y termina el adulto cayendo la hembra al suelo a poner pasto, sí, es verdad. Pero los machos están caminando buscando hembras. Y cuando los animales se rodean, en el dormidero o en una manga, ahí puede pasar un machito eventualmente que se estuvo alimentando en un animal con anaplasma y transmitirle a otro. Pero mucho más importante en la transmisión son otros insectos hematófagos como el tábano, la mosca brava, en menor medida los mosquitos, y los profesionales y la gente de campo que con cualquier instrumento que se ensució con sangre de un animal portador e inmediatamente se utiliza en otro, transmitimos anaplasma. También transmitimos leucosis, diarrea viral, no solo anaplasma, pero con la falta de higiene se transmite esta enfermedad. ¿Cuál es la distribución de la tristeza en la Argentina? Bueno, obviamente, toda la zona infectada por la garrapata común hay babesiosis y hay anaplasmosis. En la zona erradicada, esto no es actual, no sé si alguien en la Argentina me puede decir dónde está el límite ahora, pero
Cuando se erradicó bófilo de esa zona, quedó anaplasmosis, porque se transmite por otros elementos. Y obviamente en esta zona, que no es ecológicamente apta para la supervivencia de la garrapata común del bovino, hay brotes de anaplasmosis, porque hay animales portadores, generalmente son tambos, esa estrellita, y la convivencia de los animales, la falta de higiene o los insectos hematófagos transmiten el anaplasma. También esporádicamente hay brotes de babesiosis, porque se llevaron animales con garrapata, la garrapata cayó en las pasturas y la generación siguiente infectó animales autóctonos y hubo brotes. El anteaño pasado hubo al lado del Mar del Plata un brote de babesiosis. Repasando brevemente los síntomas de la tristeza, bueno, el animal está triste porque tiene fiebre, está inapetente, está decaído, entonces se engloba en toda América y decimos tristeza, tristeza parasitaria. Bueno, la anemia hace que el animal tenga temblores, tenga agitación, esté débil, las mucosas obviamente pálidas por la anemia, puede haber ictericia en el caso de la anaplasmosis. Cuando esa destrucción masiva de glóbulos rojos hace que la hemoglobina se acumule en sangre y pase con la orina, entonces hay hemoglobinuria, materia fecal seca, en el caso de anaplasmosis hay constipación. Pero son todos síntomas generales y comunes a otras enfermedades. Y en el caso de un animal muerto, vamos a tener que el vaso, la pajarilla, está agrandado, pero conserva su estructura, no es carbunclo diferencial, orina roja oscura, si es por pigmentos biliares o hemoglobinuria, anemia. Hay casos de congestión de riñón o cerebro, cerebelo, en el caso de Babesia bovis, anemia, ictericia, etcétera, etcétera. Ahora, ninguno de estos síntomas son típicos y uno solamente por la necrosia o por la sintomatología puede decir es babesiosis, es anaplasmosis. Si en alguien que lo dice yo no lo creo, pero bueno. Por eso, para confirmar la enfermedad, hay que tomar una muestra de sangre para ver dentro de los glóbulos rojos con el microscopio si hay un bichito, qué bichito es. Entonces confirmamos babesiosis, anaplasmosis o otra cosa. En un animal muerto, una muestra de órganos, el riñón, corazón, que son ricos en sangre y más limpios que un vaso, un hígado que tiene muchas células, para hacer impronta. Y bueno, si vemos la babesia dentro del glóbulo rojo o los anaplasmas, también confirmamos ahí, este animal se murió o estaba enfermo de babesiosis o de anaplasmosis. ¿Y esto por qué? Porque hay muchas enfermedades que se han confundido y se siguen confundiendo con tristeza. Todas esas, en algún lugar, en algún momento, se había hecho el diagnóstico erróneo y obviamente el tratamiento equivocado y no se solucionaba el problema. Y para corriente, este es el ejemplo que más me gusta mostrar, porque el mal del agua PI antes no se sabía qué era y se pensaba que era tristeza. Se confirmó que era botulismo, entonces ahora no hay más tristeza, todo botulismo. Y no es así, están las dos, pero hay que diferenciar. Y para el NOA tenemos esta enfermedad que se confundió muchas veces con tristeza y obviamente la rabia aparecía antes. Entonces, estas enfermedades se confunden con anaplasmosis y son más comunes en zonas de tambo, donde la leucosis, el vaso está agrandado, hay anemia, hay ictericia y bueno, no es anaplasmosis. Por eso resalto la importancia de la muestra de sangre. A veces es difícil, no se llega a tiempo, pero en muchos campos se ve el animal enfermo, se lo enlaza para tratarlo. Con una jeringuita descartable se puede sacar una muestra de sangre y esa muestra de sangre se manda a un laboratorio y pueden hacer un frotis y confirmar el resultado. Le hacemos el tratamiento como si fuese, le tiramos con la escopeta como si fuese tristeza, pero después sabemos el diagnóstico y aplicamos el diagnóstico correcto. Que bueno, viene tratamiento. Para la babesiosis hay dos drogas, que es el diminacene y el imidocar. Obviamente tienen distintas dosis
distintas vías de aplicación, esas son las dos disponibles. Y para la anaplasmosis, también la oxitetraciclina común o larga acción, o el imidocar, que la dosis es mucho mayor que para babesia. Hay otros antibióticos que también tienen efecto sobre el anaplasma, como es la enrofloxacina, pero podría ser utilizada más en tambos porque tiene menos periodo de restricción para la leche, para el consumo, pero bueno, y volviendo a hablar de residuos, esta droga no debería utilizarse en vacas en producción de leche. Ese es el repaso de tristeza. Ahora vamos a hablar de dos características que para mí son importantes tener presentes. La primera es que en general en los terneros no son enfermedades graves. Los terneros se enferman, tienen una fiebre, un poquito de anemia, pero generalmente se recuperan y es muy difícil que se mueran. Hay casos de mortandad en terneros, pero no es lo más. Es como las enfermedades de los niños, que algún niño lamentablemente se muere de sarampión, pero no es la regla. Y eso se debe a la inmunidad pasiva que recibe el ternero con el calostro de la madre, y también porque hay un estadio que se define groseramente como resistencia juvenil, si el animal está más, no tiene estrés productivo, reproductivo y tiene médula ósea funcional que regenera rápidamente los glóbulos rojos que le va destruyendo los parásitos. Y en general son enfermedades benignas, ¿no? Ahora, en los adultos sí, y ahí es donde se producen pérdidas muy importantes. Así refería que habían muerto 40 vacas, quizás un 10%, pero nosotros hemos visto casos de muerte hasta el 62% de las vacas. Entonces, un establecimiento con esa pérdida, si no quedan la lona, está cerca. Y el otro concepto, que hoy se hablaba de mitos, siempre se dijo que la inmunidad a la tristeza se pierde a los 6 meses, 7 meses, 8 meses. No, la inmunidad dura prácticamente de por vida. Entonces, toda la inmunidad adquirida de forma natural, por transmisión natural de la enfermedad, o artificial, generada por una vacuna, se considera de que dura para toda la vida útil de ese animal. En el caso de anaplasma, dura para siempre. En el caso de Babesia bovis, lo máximo evaluado fueron 4 años, y si en 4 años un animal no se contagió de Babesia, no hay Babesia. Y en el caso de Bigémina, nosotros lo máximo que medimos, porque no lo pudimos hacer más tiempo, pero 18 meses había una inmunidad muy buena y encima los animales todavía tenían Babesia, o sea que no es que se pierde la premonición, como se decía. Eso que se habla de que pasó el invierno sin garrapata y el animal al año siguiente se enferma, es porque no tenía inmunidad, no porque tuvo 6 meses con poca garrapata. Entonces, si estamos en una zona endémica, que tenemos garrapatas y hay tristeza en el ambiente, la situación ideal sería que todos nuestros terneritos se contagien rápido. Y si eso no ocurre, entonces intervenimos vacunando a los animales para restablecer ese equilibrio. Ahora, ¿qué necesita o qué condiciones tiene tener un establecimiento para que todos los terneros antes del año de edad se hayan contagiado, superados, recuperados de esas enfermedades y no vayan a tener problemas de adultos? Va a depender de la cantidad de garrapatas, va a depender de las razas bovinas y lo más importante es cuántas de esas garrapatas están infectadas con los parásitos, porque se asume que todas las garrapatas están infectadas, y eso no es verdad. Es como los mosquitos que transmiten dengue, no están todos los mosquitos infectados. Y uno puede tener en su casa Aedes aegypti y no infectarse nunca de dengue, porque si no está infectado el mosquito no transmite nada. Y la garrapata, hay muchas garrapatas que no están infectadas con nada. Bueno, ciclo de la garrapata, esto ya hoy se habló bastante, que tiene una fase parasitaria y una fase de vida libre. Y las condiciones que favorecen el desarrollo de la garrapata es la temperatura, la humedad, que haya bovino, si no hay vaca,
la garrapata no se puede alimentar y sobrevivir. Y obviamente que, bueno, se dijo también que el ciclo se acorta y hay más abundancia de garrapata primavera-verano y se aletarga en el invierno. La zona de aptitud ecológica, hoy también mostraron mapas, esta es la más favorable, amarilla, la azul no porque es inundable, ahí no hay garrapata. La intermedia, porque es más fresca, hay más déficit hídrico, la más desfavorable, y después toda esta zona que son microambientes, empieza la serranía, el Chaco Serrano, hay zona más húmeda, menos húmeda. Obviamente esta es la zona erradicada y todo esto no es apto. Ahora, ¿qué pasa con esta zona? Si yo llevo vacas de acá en noviembre a los valles de Cafayate, van a caer en las alfalfas y van a hacer un ciclo. Y ahí puede ser un desastre de tristeza. O la llevo a provincia de Buenos Aires. Si lo llevo en esta época no hay problema, pero si lo llevo en septiembre, octubre, me van a hacer generación. Después en el invierno siguiente se van a morir todas, pero me pueden hacer un desastre. Entonces esto no es apto para perpetuarse la especie. La susceptibilidad de los bovinos. Bueno, esto es una foto que resume muchos años de trabajo que estuvimos haciendo en el INTA de Leales, pero lo que yo quiero representar es que los bovinos cebúes evolutivamente convivieron hace muchos miles de años con el bófilo. Entonces generaron la capacidad de desarrollar inmunidad a la picadura de garrapata. Entonces cuando ese cebú se genera esa inmunidad, hace que muy poquitas larvas lleguen a adultos. Mientras que los bovinos de clima templado nunca convivieron el bófilo con ese bovino, Hereford, Aberdeen-Angus, entonces no tienen esa capacidad. Entonces si uno hace una estimación de la carga de garrapata, vamos a ver que cuando en un Nelore observamos 5 garrapatas, en un Hereford va a tener más de 100 garrapatas. Ahora, y las cruza, obviamente, a mayor porcentaje de sangre británica, más carga de garrapatas tiene. Ahora, eso no es, eso es adquirido. Si yo por primera vez pongo 100 larvas de bófilo en un Nelore y 100 larvas de bófilo en un Hereford, adultas van a llegar 20. Ahora, en las segundas, terceras o subsiguientes reinfestaciones, en el Nelore va a llegar adulta 1 y en el Hereford van a seguir llegando 20. Entonces, de acuerdo en un campo, de acuerdo al biotipo que tengamos, va a ser mucho más favorable para el bófilo que si tenemos cebú puro. Si ustedes no quieren tener problemas de garrapata, tendrían que tener todo cebú. Ahí seguro que no va a ser ningún problema porque van a convivir, se estabilizan. Ahora, productivamente, ese rodeo es menos productivo que los Hereford que utilizan mucho por la zona o Bradford o Brangus. Lo más importante es cuántas garrapatas están infectadas en condiciones naturales o experimentalmente. Entonces, estos son varios estudios hechos por gente del exterior o por nosotros. Por ejemplo, si juntamos teleoginas, estas son la hembra ingurgitada de Bófilo micropus, de animales de distintos campos, y se pueden analizar si están infectadas con babesia o no están infectadas con babesia. Encontramos que variaba entre el 2 y el 23%. O sea, nunca el 100% de las garrapatas estaban infectadas. Cuando quisimos ver de todos los huevos que pone cada una de estas garrapatas, cuántos huevos estaban infectados y daban origen a una larva infectada, se vio que para el caso de Babesia bovis variaba entre el 0,1 y el 17%. Es decir, un promedio de menos del 10% de los huevos puestos por una garrapata infectada da origen a larvas infectadas. Después ese huevo tiene que eclosionar, nacer una larva, y esa larva antes de morirse tiene que subirse a un animal y evitar la lengua del animal para poder fijarse a la piel y transmitirle la babesia. Entonces las probabilidades son cada vez más chiquitas. Estos son estudios de los australianos. Ellos largaban terneritos a un potrero con garrapata, lo traían y le sacaban las larvitas y analizaban las glándulas salivales de las larvitas para ver cuántas estaban infectadas.
Si no se suicidó el investigador, le pasó cerca porque contó 10.000 y encontró 4. Es decir, 4 por cada 10.000 larvas estaban infectadas con Babesia bovis. En Bigémina tuvieron más suerte porque era el 4% de las ninfas. Y esto también es un estudio nuestro que sacando teleoginas para analizar únicamente Bigémina, sacando hembras, no teleoginas hembras, y también variaba entre el 9 y el 20%. Esto lo trato de reafirmarlo e insistir, porque está el mito de que animal nacido en zona de garrapata está inmunizado contra la tristeza. Y tan está eso difundido que cuando hacen un remate por televisión uno ve que ponen la edad de los animales, la categoría, el peso, dónde está todo, y después ponen, ¿conoce mío mío? ¿Sí o no? Trazabilidad, sí o no. Garrapata, sí o no. ¿Para qué ponen eso? Ah, es de zona garrapata, está inmunizado. Falso. Mentira. No se sabe. O sí se puede saber. Porque en ningún establecimiento se van a poner a estudiar esto, cuántas garrapatas hay, cuántas están infectadas, qué época del año, todo. Pero nosotros sí podemos saber si nuestros animales, nuestros terneros, se inmunizaron naturalmente y si tenemos que vacunar o no. ¿Cómo? Sacando una muestra de sangre al destete. Bueno, destete no se puede hablar ahora porque hay destete anticipado tradicional. Pero a los 7-9 meses de edad, si sacamos a un porcentaje de los terneros una muestra de sangre y determinamos la presencia de anticuerpos para cada uno de los 3 parásitos, vamos a tener que si ya más del 75% tienen anticuerpos, el resto se va, es decir, hubo una tasa de inoculación alta, el resto se va a ir infectando y no habría necesidad de vacunar porque muy pocos animales van a llegar adultos sin inmunidad. Ahora, si en la situación contraria, sí hay riesgo de que lleguen muchos animales adultos sin inmunidad y se enfermen, por una, por las 2 o por las 3 enfermedades. ¿Cuál es la situación en la Argentina? Este es un estudio hecho en el 2008. Cuando uno habla de rebaño con estabilidad, quiere decir que los terneros tenían buena inmunidad para los 3 parásitos. Solamente encontramos el 21%. Sobre 189 rebaños, desde Corriente a Salta que se hizo. Y el 79% deberían vacunar. No hay casi diferencia entre el NEA y el NOA. Y si analizamos por provincia, para cada parásito, esto es Babesia bovis, estabilidad, inestabilidad. Por ejemplo, en el Chaco, 27% de los establecimientos deberían vacunar. En el caso de Corriente, el 83% estaban en estabilidad, no deberían vacunar. Para Bigémina un poco menos. Bueno, Formosa, Salta, Santiago del Estero, Tucumán. Un solo campo encontramos sobre 35 analizados de que estaban bien, no deberían vacunar. Los demás, si no vacunan, tienen riesgo. No quiere decir que sí o sí va a ocurrir brote, pero si cambian las condiciones, aumenta la población de garrapata, puede ser un desastre. Para anaplasma, en el caso de Corrientes y de Formosa, ya el 100% de los terneritos estaban infectados. Entonces, y ahí no había problema con anaplasma, pero sí, porque son los mismos campos, sí podía haber problema, esto es inestabilidad, para algunos campos, en el caso de Babesia bovis o en el caso de Babesia bigémina. ¿Con qué se previene la tristeza? Bueno, hay vacunas. Hay varios países del mundo que han desarrollado una vacuna que tiene los parásitos vivos, atenuados, para que no produzcan la enfermedad, pero de cualquier manera está indicada para usar en los terneros antes del año porque son resistentes naturalmente a esta enfermedad, entonces hay seguridad de que la vacuna no va a producir reacciones graves. Porque uno no sabe qué condición está el ternero, si está mal comido, si está estresado, si tiene algún otro problema. Y se considera que una sola dosis, en más del 90% de los terneros, deberían reaccionar formando anticuerpos contra los 3 parásitos.
Si tenemos que de base en ese establecimiento ya el 40-50% de los terneros tenía inmunidad natural, colocando una vacuna de este tipo se llegaría casi al 100%. Distinto es cuando se usa en animales nacidos en zona limpia, que después se van a comercializar como reproductores, entonces probablemente con una sola dosis ahí no se consiga el 100% de inmunidad contra las 3 enfermedades. Y ahí habría que analizar la conveniencia o no de revacunar previo análisis de anticuerpos postvacunal. En adultos puede haber reacciones graves, incluso mortales, depende de la raza, del estado de los animales. Entonces no es una vacuna cualquiera. En condiciones de necesidad o de riesgo de enfermedades es mejor vacunarlos que no, pero hay que hacerlo bajo control porque eventualmente hay que aplicar tratamiento. Bueno, esto es historia, como en INTA se retomaron los estudios sobre estas enfermedades a partir del año 78 y primero obviamente trabajábamos con cepas patógenas haciendo lo que tradicionalmente se hacían en la zona, que era obtener los parásitos patógenos, enfermar al animal, tratarlo y bueno, ya quedaba inmunizado, pero en condiciones controladas, a veces había accidentes, a veces no. Después se comenzó a trabajar con cepas atenuadas y el Anaplasma centrale, que es una especie distinta al que produce la enfermedad, que es el marginale, que es poco patógeno para el bovino, es originario de Sudáfrica, es muy difícil que se transmita de animal a animal, pero da inmunidad cruzada parcial contra Anaplasma marginale, que en condiciones normales funciona bien. Y ya vamos a ver que hay excepciones, pero... Y bueno, y después se comenzó a trabajar con cultivos in vitro, es decir, ya no se depende de terneros para multiplicar a las babesias, sino que se hacen cultivos en estufas en el laboratorio. El SENASA nos aprobó la vacuna en el año 93 y desde esa fecha, bueno, esto es más o menos el porcentaje de las dosis comercializadas a lo largo de los años. Esto es INTA Rafaela nada más, que bueno, obviamente se comenzó con muy pocas dosis y el pico fue siguiendo la ganadería, los ritmos, pero de cualquier manera consideramos que esto debería ser el 30% o menos de lo que se debería vacunar. Comparando con otros países o sacando una cuenta fácil de cuántos terneros se producen o terneras se producen en la zona problema, debería ser un poco más. Es decir, nosotros no tenemos antecedente o registro de que terneras nacidas en la zona de Garrapata fueron vacunadas y después de adultas se enfermaron. Lo que sí sabemos es que animales nacidos en la zona libre se vacunaron y cuando se trasladaron como toros o hembras preñadas a la zona problema, se enfermaron. Que podemos llamar ruptura de inmunidad. No estoy acá considerando los que no estaban vacunados, sino animales vacunados. ¿Cuál es la magnitud? Bueno, nuestros registros dicen que menos del 1% de los animales. Ahora, también sé que hay casos de un productor que compró 4 toros y se le murieron 3. Pero cuando uno analiza cuántos toros se comercializan y cuántos tienen problemas, es muy pequeño el número. Ahora, siempre fueron toros o hembras preñadas. La mayoría de los casos fue por anaplasmas marginales. La explicación, la vacuna lleva anaplasmas centrales, que da una inmunidad parcial, no completa. Y también la mayoría son biotipos o cuartino o británicos. Cuando hablamos de media sangre, generalmente no hay problemas. ¿Por qué puede que un animal, aunque esté vacunado, se enferme de tristeza? Bueno, hay muchas condicionantes. Uno es esto: la garrapata es inmunodepresora. Todos los parásitos bajan la defensa de los animales para ellos estar viviendo adentro o arriba del animal. Si eso es una norma. Entonces, si ese animal no tenía experiencia con garrapata,
se carga mucho de garrapata, está inmunodeprimido y le inyecta los parásitos, no hay vacuna que aguante. Y después tenemos las condiciones especiales de manejo de los animales, es decir, los toros, o por el servicio, o el cambio de diente cuando son terneritos, sufren un bajón de defensa. Hembras preñadas, tan fisiológicamente inmunodeprimidas. Todo el cambio que significa un animal nacido en Buenos Aires o provincia de Santa Fe y que venga a Formosa, no conocen el agua, no conocen la comida, no conocen los tábanos, no conocen los mosquitos, no conocen el calor, están en servicio, la garrapata, se les pide demasiado. Combinación de todas esas cosas. Entonces, ¿qué puede hacer un productor que decide invertir en un reproductor de mejor calidad y tiene miedo o realmente puede sufrir problemas en los animales comprados? Primero, tener en cuenta de que sí o sí se puede enfermar algún animal. Estamos en biología. Habría que tratar de minimizar todas las causas estresantes. Yo sé que es imposible, pero bueno, tenerlo en cuenta, tratar de preverlo. Si nunca fue picado por garrapata y tiene genes cebú, va a desarrollar inmunidad a la garrapata, pero no el primer día. Entonces hay que hacer que se ponga garrapata, pero que vaya controlarla para que de a poquito vaya generando inmunidad a la garrapata, no digo la tristeza, y después va a cargar tanta garrapata como el resto de la hacienda. Pero si uno lo larga directamente a un potrero que esté lleno de garrapata, lo van a matar las garrapatas, y lo he visto. Y bueno, facilitar lo mejor que se pueda, alimentación, agua, sombra. Van animales en pleno verano a Santiago del Estero y se mueren de golpe de calor, no es tristeza. Los toros, sería mejor adaptarlo y después usarlos al año siguiente. Es difícil, es prácticamente imposible, muchos no lo hacen, pero las hembras preñadas es la categoría más delicada. Y también todas estas medidas, que por ahí me decís yo estoy loco, pero no se tienen en cuenta o no se hace porque está la famosa garantía de inmunización. Y no hay ninguna vacuna que tenga garantía. Si yo me vacuno contra la gripe A, ningún laboratorio me dice usted no se va a enfermar. Nadie me garantiza. Pero sí se le pide a una vacuna contra la tristeza que ese animal no se enferme ni se muera de tristeza. Y si pasa eso, el vendedor es el responsable. Con ninguna vacuna, ni brucelosis, ni carbunco, ni humana, ni animal, no existe esa garantía. Es un problema de los mitos, porque antes se mentía que el animal era de zona garrapata, sí, pero estoy hablando de 100 años atrás. Entonces, lo que uno puede garantizar es, mire, este animal se vacunó, tal fecha, ¿y qué más podemos pedir? Vigilarlo, no largarlo a servicio, ir a los 3 meses, al día 89, a ver si está vivo o está muerto. Si está muerto, falló la tristeza, aunque lo partió un rayo, pero es tristeza. No, o lo picó una yarará, no, es tristeza. Y esto, bueno, me interesa más a mí, ¿no es cierto? Que se puede tomar una muestra para confirmar si realmente fue problema de tristeza o fue otra cosa. Es todo mi verso.